Estamos ahí, muy bien, la hermana Mirtala parece que ya está ahí. Ahora sí, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículos nada más del 7 al 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Perdón, me fui al 9, otra vez. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora sí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios de su bendición. Te agradecemos, Padre, por tu palabra y pedimos, Señor, porque tú nos hables a través de ella. Por favor, Señor, manifiéstate en cada uno de nosotros, pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos que estamos con las bienaventuranzas y vamos a ver ahora 3. El tema que vamos a tratar es parecido al de la semana pasada, es considérate bienaventurado si. 3 puntos suspensivos. Si eres misericordioso, si tienes un limpio corazón y si eres un pacificador. Considérate bienaventurado si eres misericordioso, si tienes un corazón limpio y si eres un pacificador. Porque eso nos dice la Biblia, ¿no? Y recordemos que la palabra bienaventurado tiene que ver con ser gozoso, con ser dichoso, tiene que ver con ser bendecido. Y ahora bien, cuando hablamos de la misericordia, hay que entender a qué se refiere la misericordia. Y ahora que iniciábamos el servicio, recordamos que había un hombre de Samaria, ¿verdad?, al cual los judíos no consideraban prójimo. Pero este hombre, cuando vio a otro que estaba malherido, que estaba golpeado, que había sido robado, dice la Biblia que fue movido a misericordia. ¿Y cuándo es una persona movida a misericordia? Cuando alguien tiene empatía por el otro, ¿verdad? Cuando uno se identifica con el sufrimiento de los demás. En este caso, ese hombre de Samaria vio a uno que estaba sufriendo, que había sido golpeado, y algo se movió en su interior que lo hizo tener misericordia, que lo hizo compadecerse. Y cuando pensamos en lo que Dios hace para con nosotros, Dios que es misericordioso, Él nos ve en nuestra condición de pecadores, y ¿qué es lo que hace? Se compadece de nosotros. Algo en su interior se remueve, se conmueve en sus entrañas, dice el canto, ¿verdad? Y normalmente cuando uno tiene misericordia, el sufrimiento que ve lo hace conmoverse. Cuando una persona no tiene misericordia, ¿qué es lo que sucede? Ve el sufrimiento de los demás, ve a la gente enferma, ve a la gente en necesidad y les da igual. Y hay mucha gente así que está endurecida. Y he hablado con personas que les digo que están viendo a los demás sufriendo y dicen, no, ellos son felices así. ¿Cómo que son felices si están llorando? ¿Cómo que están felices si están quejándose por el dolor que tienen, por el sufrimiento que tienen, por la necesidad que tienen, por la falta de alimento? Y ahí está el ser misericordioso. Y creo que el apóstol Pablo nos explica bastante bien, nos muestra lo que Dios hace para con nosotros cuando Él muestra misericordia. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Se los leo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense cómo Dios muestra su misericordia, dando vida
a aquellos que están muertos. Aquellos que no tienen nada, Dios les da algo. ¿Por qué? Porque Él muestra misericordia. Luego dice en el versículo 2, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo. Nosotros anduvimos en el pecado, estábamos muertos en el pecado y ahí ese era nuestro hábitat. Dice, siguiendo la corriente de este tiempo, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense, dice, ustedes cuando estaban muertos en los delitos y pecados, cuando ustedes seguían la corriente de este mundo, cuando ustedes estaban siendo guiados por el mismo diablo, Dios les dio vida, dice. Dios los rescató. Y sigue adelante en el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. Lo que eso significa es que nos merecíamos el castigo, nos merecíamos la muerte, nos merecíamos ser ejecutados. Eso es lo que merecíamos nosotros, morir por andar en las tinieblas, por andar conforme a lo que el príncipe de este mundo dicta, conforme a la corriente de este mundo, por ir en contra de Dios, porque éramos enemigos de Dios. Así que nosotros dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, aquellos que vemos que andan perdidos en la oscuridad, en los vicios, en su pecado. Dice, ustedes eran iguales, éramos iguales, dice. Y el versículo 4, fíjense cómo establece un contraste grande. Dice, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidamente juntamente con Cristo, dice. Y luego dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense que nosotros cuando vemos a ese buen samaritano, que ve a un hombre tirado en el suelo, que lo ve golpeado, que ha sido robado, que está al borde de la muerte, cómo lo levanta, cómo lo lleva a un lugar seguro para que lo alimenten, para que le sanen sus heridas. Pensamos normalmente en una historia lejana, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Tú y yo éramos ese hombre que estaba tirado en el suelo. Nosotros estábamos en la bancarrota, podemos decir. Nosotros habíamos sido golpeados, habíamos sido robados, habíamos sido sacudidos, golpeados. ¿Por qué? Porque el ladrón, el diablo, eso es lo que hace. Viene a matar, viene a robar, viene a destruir. Y cada uno de nosotros no éramos el samaritano, no se nos olvide. No éramos el samaritano, éramos el que estaba golpeado, el que estaba tirado en el suelo. Y Dios, que es rico en misericordia, cuando nosotros nos podríamos haber quedado ahí tirados, muriéndonos, nos levanta y nos da un lugar en su mesa, nos da un lugar en su casa, nos prepara una habitación especial para nosotros, porque Él es rico en misericordia. Porque Dios se conmueve cuando vea su creación gemir, llorar, sufrir. Dios es misericordioso, es rico en misericordia, extiende su mano y nos da misericordia. Ahora, aquí lo que está diciendo es que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí hay que tener cuidado de no creer que por lo bueno que hagas, por los actos de misericordia que hagas, entonces tú vas a recibir misericordia.
porque parecería como que tú te puedes ganar la misericordia de Dios, como que te puedes ganar el favor de Dios, pero no es eso. Hay una cosa que debemos tener en cuenta y es esta. Miren, Dios cuando nos rescata, Él nos transforma, nos hace nueva criatura. Como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios nos da dones, nos da habilidades, pero también nos da un nuevo corazón. Ese corazón de piedra lo convierte en un corazón de carne. Ese corazón que era insensible a su voz, lo hace un corazón sensible. Entonces, aquellos misericordiosos han sido hechos misericordiosos porque han recibido la misericordia de Dios. Pero recordemos que está siempre eso que puede ser un adjetivo tuyo. Tú eres una persona misericordiosa porque has nacido de nuevo, porque eres hijo de Dios, porque has recibido misericordia. Pero hay que entender una cosa, que la misericordia no solamente es algo que se tiene, es algo que se practica y es algo que se fortalece. Entonces sí, Dios en su misericordia también nos hace misericordiosos. ¿Por qué? Porque es ese sentimiento que se conmueve en el interior, eso también lo pone en nosotros. Pero recordemos una cosa, que también es importante practicar la misericordia. Porque si nosotros empezamos a centrarnos en nosotros mismos, cuando empezamos a convertir el yo en un ídolo, ya no somos conscientes de las necesidades de los demás y nos hacemos insensibles a las necesidades de los demás, incluso los cristianos. Porque recordemos, cuanto más seamos guiados y llevados por el Espíritu de Dios, estaremos más en sintonía con Dios y podremos experimentar más esos atributos comunicables que Dios tiene. Pero cuanto más nos alejamos del Señor, también nos hacemos más insensibles a su voz, a sus sentimientos, a su amor, a su misericordia, a su verdad. Así que Dios es misericordioso, nos da de su misericordia y espera que nosotros, ¿qué? Mostremos misericordia. Pero aquí también entendemos y no es que nosotros vayamos a ganarnos la misericordia de Dios. Él ya mostró su misericordia para con nosotros, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos, ¿verdad? Él ya nos mostró su misericordia. Pero también es verdad que la misericordia es algo que se practica. Y recordemos que si nosotros queremos perdón, es necesario practicar el perdón. Si queremos que la gente tenga compasión de nosotros y sobre todo si que Dios muestre compasión para con nosotros, hay que practicar esa compasión. Y ahí entra la importancia de nosotros vivir a Cristo. Porque Él es misericordioso y es importante que nosotros manifestemos esa misericordia. Y llegamos al punto donde ya no es tan importante quién es mi prójimo, sino de quién soy yo prójimo. Esa es la lección que le da el Señor Jesucristo a estos judíos, ¿verdad? A estos hombres que vienen a preguntarle, ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo puedo yo ganar el cielo? Tú no te puedes ganar el cielo, les dice. El cielo es un acto de misericordia que Dios tiene para contigo. Ahora practica la misericordia y deja de pensar quién es tu prójimo y empieza tú a ser el prójimo de los demás. En otras palabras, deja de esperar que la gente venga a ti. Deja de esperar que la gente sea buena contigo y empieza tú a ser bueno con la gente. Deja de esperar que siembren en ti y empieza a sembrar. Y recuerdo muy bien aquella persona que llegó a la iglesia y que estaba tan contenta porque le habían recibido muy bien, dice. Y luego cuando no venía, dice que le llamaban y que se preocupaban por él. Pero llegó un punto en que se desanimó porque dejaron de preguntar por él. Porque ya no se preocupaban por él, porque ya
parecía que ya no era importante, dice. Al principio eran todos muy cariñosos, pero luego dejaron de serlo. Entonces le pregunté, digo, ¿y no se te ocurre que es así como te gustó que te trataran? ¿Tú debías haber tratado a los demás? Te pregunto, ¿llamaste tú alguna vez a otras personas cuando faltaron para hacerles saber que te preocupabas por ellos? ¿Has buscado animar a alguna persona? ¿Has estado dispuesto a ayudar a alguien o para ver las necesidades que tenían los demás? Dice, no, la verdad es que no. A ti te gusta que te muestren amor, que te muestren misericordia, ¿verdad? ¿No te está dando eso una lección? Porque somos muy buenos para ver lo que nos dan o lo que no nos dan, pero no pensamos en qué estoy dando yo. ¿Soy misericordioso? Porque muchas veces nosotros esperamos misericordia, pero no somos misericordiosos, más bien somos justicieros. Y yo me veo muchas veces haciendo eso. Porque tiene uno, especialmente cuando uno es tan, vamos a decir, que le gusta tanto las matemáticas, de que 2 más 2 son 4. No, pues si hace esto, tiene que pagar esto. Y así, mi mente funciona así. Mi mente es muy justiciera. Pero tengo que acordarme que Dios va más allá de la justicia. Él es misericordioso. Y nos pide que seamos misericordiosos. Porque en la misericordia encontramos misericordia. En el compadecernos del que sufre, encontrarás tu compasión por ti. Así que dice, bienaventurados, dichosos, gozosos, aquellos que son misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos van a alcanzar misericordia. El siguiente nos dice que son bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. En la Biblia, ¿tenemos algún ejemplo de alguien que haya visto a Dios? Moisés vio a Dios. Pero quiero ir al Nuevo Testamento. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, de los versículos, nada más vamos a leer los versículos 54 al 56. Ahí nos encontramos a Esteban. Esteban era un hombre ¿de qué? ¿De limpio corazón? Sí, era un hombre de limpio corazón. Tenía un corazón tan limpio que cuando a él lo están golpeando, cuando lo están matando, él en lugar de estar viendo a sus enemigos, fija sus ojos en el cielo. ¿Y a quién ve? Miren lo que nos dice Hechos, capítulo 7, versículos del 54 al 56. Miren, dice Hechos 7, 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Recordemos que aquí está teniendo Esteban una discusión con los judíos, donde les está mostrando por qué ellos son culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Y cómo Jesucristo realmente era el Cristo, cómo era el Salvador. Cuando Él les dice la verdad, ellos ¿qué hacen? Se enfurecen. ¿Dónde? En sus corazones. ¿Tienen un corazón limpio? No. ¿Pueden ver a Dios? No. ¿Pueden entender la palabra de Dios? No pueden. ¿Por qué? Porque tienen un corazón lleno de ira. No es un corazón limpio. Así que dice, en el 55 establece un contraste. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué tremendo. Esteban tiene enfrente a sí a unos hombres que tienen en sus manos piedras que se las están arrojando.
que lo están golpeando, que no van a parar de golpearle hasta que él se muera. Porque están llenos de rencor, están llenos de odio. Y él no está viendo el odio de ellos. Él está viendo la gloria de Dios. Él está viendo al Señor Jesucristo de pie que lo recibe. Y aquí la verdad es que no nos deja tan claro cómo está el Señor Jesucristo, pero si vemos en otras traducciones, incluso en el griego, nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesús está de pie, dice que lo ve de pie. Fíjense que el Señor Jesucristo normalmente nos dice que está sentado, ¿verdad? Siéntate a mi diestra hasta que sean puestos tus enemigos por estrado de tus pies, le dice el Señor. Pero aquí el Señor Jesucristo, Esteban lo ve de pie como diciéndole, ven aquí, te estoy esperando, te voy a recibir. Y este Esteban, que no deja que el odio, que las armas, que las piedras empañen su corazón, que ensucien tu corazón de rencor o de odio o de venganza, ve a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pregunta es, ¿cuántas veces permitimos que nuestro corazón se contamine, se manche, se ensucie y nos impide ver a Dios? La palabra limpieza significa sin mancha, puro, libre de contaminación, que no se mezcla con lo indebido. Nosotros, ¿cómo somos? ¿Nos mezclamos con lo indebido? ¿Dejamos que nuestro corazón se manche? Y lo veo como de esta manera, ¿no? Como cuando uno tiene unos lentes que te ayudan a ver claramente. Y si tú sales cuando está la lluvia, las gotas que te van cayendo, ¿qué hacen? Manchan tus lentes y ya no ves bien, ¿verdad? Si te pones la mascarilla, ¿qué pasa? Se empañan. Y esa visión clara que te daban hace que se empañe. Y así es un poco nuestro corazón. Nuestro corazón, si está limpio, si está puro, si no está lleno de idolatría, si no está lleno de maldad, si no está lleno de odio, si no está lleno de rencor, nos hace ver a Dios. Nos permite que veamos a Dios en todas las cosas, incluso en los problemas, incluso en los desafíos que enfrentamos, vemos la mano de Dios obrando. La pregunta es, ¿cuántas veces se nos nubla nuestra vista y dejamos de ver a Dios? Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos en la desesperación. Ya parece que no hay solución para nuestra vida. Todo parece que es un fracaso. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ver a Dios. Porque ya no estamos viendo la obra de Dios. Porque hemos dejado que nuestro corazón se manche, se contamine, que se llene de la maldad. Y ahí perdemos el gozo. Ahí dejamos de ver la bendición de Dios. Pero es importante que como Esteban, no permitamos que la maldad llegue a nuestro corazón. Y yo les digo, sí les pueden hacer daño, pueden hablar de ti, pueden ponerte trampas, pueden hacer muchas cosas. Y la verdad es que ahora mismo ni siquiera puedo enumerar de cuántas formas te pueden atacar. Pero no pueden ensuciar tu corazón. Si tu corazón se ensucia, no es culpa de los demás. Si tu corazón se mancha, si tu corazón se contamina, es culpa tuya. Es mi culpa, de ningún otro. No podemos decir, es que tú me hiciste pecar. El otro te puede poner algo para que tropieces, pero el que tropiezas eres tú. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de poner la mira en el Señor, porque dejamos de perseguir la pureza. Y por ejemplo vemos ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 14, que nos dice, seguid la paz con todos y la santidad. Y luego dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí lo que entendemos es que es necesario de forma activa uno seguir la paz, seguir la santidad, seguir esa pureza, porque sin ello nadie va a ver al Señor. Entonces, bienaventurados
los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. Lo veremos, sí, cuando muramos y que estemos ante su presencia, pero hoy en día, podemos ver a Dios. Podemos verle obrar. Podemos ver cómo se manifiesta. Y avanzamos hacia los pacificadores. Los pacificadores dice que serán llamados hijos de Dios. Y primero tenemos que ver qué es lo opuesto a un pacificador. Es alguien que siembra contiendas, ¿verdad? Y quería leerles en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19, lo opuesto a lo que es un pacificador. Y de hecho dice que Dios lo aborrece. Miren en Proverbios 6 del 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová, dice, y aún 7 abomina su alma. Si quieres saber algo que Dios detesta, algo que Dios desprecia, que su alma lo aborrece, es esto, dice, los ojos altivos, o sea, el orgullo. Dice la Biblia que a los altivos, que al orgulloso, Dios que lo ve de lejos, ¿verdad? Entonces Dios aborrece a los altivos, a la lengua mentirosa. Así que cuidado cuando nosotros andemos por allí diciendo mentiras, porque estamos haciendo justamente lo que Dios aborrece. Luego dice, las manos derramadoras de sangre inocente, aquellos que derraman sangre del inocente. Luego también dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Todo eso lo aborrece Dios. Y a ver, el corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿qué es eso? Cuando nosotros, en lugar de pensar lo bueno, le damos rienda suelta ¿a qué? A los pensamientos malos, a los pensamientos malvados. Y todos somos propensos a ello. Iba yo a decir que más las mujeres, porque parece que ellas piensan más, y no sé por qué, pero los hombres tenemos la capacidad de detener la mente y no pensar en nada. Pero yo no sé, la mayoría de las mujeres suelen tener la capacidad de estar pensando siempre, dándole vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, mujeres, cuídense de los pensamientos malvados. Sí, Dios les ha dado esa capacidad de pensar y ver muchas cosas. Y yo creo que a los hombres nos ayuda mucho eso, ver cómo las mujeres piensan en una cosa, en otra, y yo normalmente con 2 ideas ya tengo suficiente. A veces cuando me quiere Raquel decir de otra cosa, digo, ya no me cabe tanto. Con 2 cosas tengo suficiente. Y ahora, de esas 2 cosas, una de ellas suele ser mala. Entonces ya tengo un 50% de bueno y un 50% de malo, ¿no? Y por lo menos debería ser capaz de eliminar esa mala idea y centrarme en la buena. No maquinar hacia el mal. Porque parece ser que cuando maquinamos hacia lo malo, como que no hay saciedad y entonces ahí como que se enciende ahí un botoncito que nos lleva a otra cosa y a otra. Y nos dice aquí que Dios aborrece, que Dios detesta el corazón que maquina pensamientos inicuos. Lo aborrece. Digo, wow, ¿cuántas veces estará Dios viéndome con aborrecimiento? Diciendo, ¿pero qué haces? ¿Por dónde vas? Algo más dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es lo opuesto de ser un pacificador, ¿verdad? Sembrar discordia entre hermanos. Todo lo que vimos aquí es lo opuesto a una persona que es pacificadora. Pero ya el colmo es aquel que ve que hay 2 que se llevan bien y va a sembrar semilla. O cizaña, que es semilla, para que se lleven mal, porque no soporta que haya amistad entre ellos. Uno creo que debería
de alguna manera, ser reconciliador. Y a ese nos vamos a dirigir. Ya estuvimos ahí leyendo en Efesios, en el capítulo 2, acerca de Dios, que es rico en misericordia. Pero ahora veamos desde el versículo 11 hasta el 18, cómo nos habla acerca de la paz, acerca de quién es el pacificador por excelencia. Y lo encontramos en Efesios, otra vez, capítulo 2, pero ahora los versículos 11 al 18. Efesios 2, del 11 al 18. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y dice, recuerden que a ustedes los despreciaban los que estaban circuncidados, ¿verdad? Porque ustedes eran considerados impuros. Y aquí entramos todos nosotros. El versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, así estaban ustedes, sin esperanza y sin Dios. Y encima estaban enemistados con los judíos, con el pueblo que era, según entre comillas, el pueblo limpio, dice. 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había dos pueblos divididos, ¿verdad? Los judíos y los gentiles. Cristo con su sangre, es decir, con su vida, entrega su vida, se pone como mediador y une a dos pueblos, los hace un solo pueblo. A dos que eran enemigos, los hace amigos, y más que amigos, los hace hermanos. Y nos dice, Él es vuestra paz. ¿Por qué dice? ¿Por qué nos dice que Él es nuestra paz? Porque de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, dice, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Había enemistades entre los judíos, entre los gentiles, pero entra alguien más aquí en escena, Dios. Entre ustedes dos eran enemigos y ustedes dos eran enemigos de Dios, dice. Y Cristo Jesús viene, a ustedes los hace hermanos y a ustedes los pone en paz con Dios. El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Vino a proclamar un mensaje de paz a un pueblo que estaba en guerra, a un pueblo que estaba dividido. El 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Fíjense, el Señor Jesucristo es el príncipe de paz, ¿verdad? Pero también es el pacificador. Él trajo un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. Y un pacificador es alguien que reconcilia, ¿verdad? Que reconcilia a dos que están enemistados, pero sobre todo que reconcilia al hombre con Dios. Él es un pacificador. Ahora aquí nos dice que son bienaventurados quienes,
los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Alguien que reconcilia a dos partes que están enemistadas, ¿verdad? Tú y yo podemos ser pacificadores. ¿Cómo? ¿Se acuerdan lo que nos dice ahí en Romanos, capítulo 10, versículos del 13 al 15, donde está citando a Isaías, donde dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Donde dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿qué? La paz. Porque tú y yo somos llamados a ser pacificadores, a anunciar la paz. Todo aquel que lleva el evangelio de Cristo a sus amigos e incluso a sus enemigos, a los conocidos y a los no conocidos, es un ¿qué? Un pacificador, porque trae un mensaje de paz. Y Dios nos dice en su palabra que tus pies, esos pies con juanetes y con callos, son hermosos, son preciosos si anuncian las buenas nuevas de salvación, porque te conviertes en un pacificador. La pregunta es, ¿qué mensaje llevas tú a tus amigos? ¿Qué mensaje llevas tú al lugar donde vas? ¿Somos pacificadores? ¿Traemos un mensaje de paz o traemos contienda? ¿O somos aquellos que aborrece al Señor porque siembran discordia entre los hermanos? Nunca vamos a encontrar alegría, plenitud, gozo ni paz cuando nosotros sembramos contienda. La bienaventuranza, la bendición de Dios está en ser pacificadores. Ahora una pregunta, ¿qué significa la palabra paz? La palabra paz significa completo, pleno, lleno. Así que cuando una persona que es pacificadora, lo que está haciendo es traerle algo que la gente necesita para poder sentirse completa, para poder sentirse satisfecha, para poder sentirse que no tiene que estar peleando con nadie. ¿Y qué es lo que la gente necesita para dejar de reñir, para dejar de pelear? Necesita sentirse satisfecha, necesita sentirse llena, completa, necesita estar completa. Y nadie está completo si no tiene a Dios en su vida, si no tiene a Cristo en su vida. Por eso cuando te llenas de Cristo, entonces puedes tener paz, puedes sentirte completo y puedes ahora sí hacer a un lado la necesidad de estar creando contiendas para sentirse realizado. He escuchado a parejas que dicen, es que vivir así sin problemas, sin pelear es muy aburrido. Digo, o sea que tú, para sentirte que en tu familia estás vivo, para sentirte que disfrutas, tienes que tener problemas, tienes que estar peleando. Sí, es que si no se hace muy aburrida la cosa. Creo que estás enferma de la mente o enfermo de la mente. Pero se han llegado a creer eso, de que en el hogar siempre tiene que pasar algo. Y fíjense, a veces confundimos, porque decimos, no es lo mismo que todos los matrimonios tienen problemas. Eso es verdad. Pero la gente confunde diciendo, es que tiene que haber problemas. Es distinto. No es lo mismo, no es una necesidad. Es verdad que vas a enfrentar dificultades y problemas, sí, pero no es una obligación. Y hay personas que se creen que tienen la obligación de que si no hay un conflicto, sacar uno. No te sientas en la obligación de hacer un problema donde no lo hay. No te sientas en la obligación de tener que crear una discordia, porque estás haciendo justamente aquello que Dios aborrece. Dios nos dice que son bienaventurados los que buscan contiendas, los que buscan irritar. Dice que son bienaventurados los que buscan la paz, los que son pacificadores. Pregunto, ¿tenemos pies hermosos según la palabra de Dios o tenemos pies que Dios aborrece? Que Dios quisiera echar fuera, es decir, fuera de aquí.
¿Eres bienaventurado? Sí, eres pacificador. Hay un punto que creo que también es importante tener en cuenta. Un pacificador necesita enfrentar el mal con la palabra de Dios. Y esa es la parte que creo que más cuesta para ser pacificadores. ¿Por qué? Porque miren, este mundo es un mundo que está lleno de pecado, que está lleno de maldad. Y uno dice, para yo no tener problemas, me voy a quedar callado y no voy a decir la verdad. Yo no me voy a meter en problemas. Y muchas veces pasamos por el mundo desapercibidos, porque tenemos una solución, pero no lo queremos dar. ¿Saben por qué? Porque no queremos problemas. Y la pregunta es, cuando el Señor Jesucristo vino a anunciar las buenas nuevas de salvación, Él dio un mensaje, ¿verdad? Él enfrentó el pecado, enfrentó al mismo diablo, enfrentó al mal con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación. Ahora, ¿qué pasó con Él? Lo crucificaron, perdió la vida. ¿Pero fue Él un pacificador? Y la respuesta es que sí. Ahora, el ser pacificador no significa que nunca tengas que decir la verdad o no significa que nunca puedas llevarle la contraria a alguien. El ser un pacificador es saber que lo que estás diciendo está respaldado por la palabra de Dios y que es lo único que va a traer una solución a la persona que no vive en paz. Y es un desafío. Ahora sí, hay que pedirle a Dios sabiduría para que en el proceso de decir la verdad nos convirtamos en ofensivos. Porque cuando estás diciendo la verdad y empiezas a ser ofensivo, según diciendo, ¿por qué es que yo estoy diciendo la verdad? Porque yo no soy hipócrita. Ahí estás dejando de ser un pacificador y te estás convirtiendo en alguien que siembra contiendas. Entonces hay que decir la verdad y hay que decirla pacíficamente, mostrando un carácter cristiano, mostrando el carácter de Cristo. Y es un desafío, pero es necesario hacerlo. Ahora, también les digo, una vez que has compartido el Evangelio de la paz, si la gente quiere pelear contigo por tu haber compartido ese Evangelio de la paz, no les sigas el juego. Tú di, yo no he venido a pelear contigo, yo solamente te digo lo que veo que a mí me ha traído paz, lo que veo según la palabra de Dios que te puede traer paz, pero hasta allí. No es necesario, en las circunstancias que nos encontremos, meternos en pleitos. Por eso es importante pedirle al Señor que nos dé un carácter pacificador. Un carácter pacificador lo tiene alguien que está completo. Alguien que tiene la paz del Señor en su vida. Así que seamos de los que tienen esos pies hermosos que anuncian la paz. Qué bonito es cuando alguien se reconcilia con Dios y cuando entre dos hermanos que estaban enemistados hay reconciliación. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Nosotros no sé, éramos cada uno de su pueblo, cada uno de distinto lugar, pero Dios nos hizo hermanos porque ha puesto su vida para que nosotros podamos disfrutarla, para que podamos tener paz. Vamos a hacer una oración y después de ello vamos a participar el pan y el vino. Te agradecemos, Padre, porque tú en tu misericordia nos llamas a ser misericordiosos. Porque tú que eres el príncipe de paz, nos llamas a ser pacificadores. Porque tú, Señor, que eres puro y limpio, nos llamas a que limpiemos nuestro corazón. Ahora que vamos a participar del pan y del vino, que nos recuerda que el Señor Jesucristo derramó su sangre, entregó su vida, entregó su cuerpo, para que nosotros pudiésemos ser salvos,
Señor, por favor, ayúdanos a participar con un corazón limpio. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer.